ProLE tiene el cometido de elaborar materiales para estudiantes y para docentes para fortalecer las posibilidades de aprender y de enseñar el lenguaje escrito. En el transcurrir del tiempo nos dimos cuenta que estas acciones son muy importantes, pero no son suficientes para formar al joven como lector. Por lo tanto, empezamos a pensar en un dispositivo, en algún proyecto que pudiera fortalecer a este adolescente, a este joven como lector. Antes del comienzo de cada edición de Joven Lector, hacemos una serie de encuentros de formación de aquellas personas que van a liderar el proceso en cada uno de los centros. En este sentido, reunimos a profesores de lengua de educación media rural, a bibliotecólogos de las escuelas técnicas del Consejo de Educación Técnico Profesional y los profesores orientadores bibliográficos que trabajan en la órbita de secundaria. Estos son los actores que van a liderar en cada uno de los centros Joven Lector. El equipo de ProLE desarrolla 4 talleres que son los que ellos mismos van a replicar luego con sus jóvenes lectores en sus centros de estudio. La gran mayoría de los talleres están pensados para vivir con ustedes lo que los jóvenes van a vivir luego en este espacio de Joven Lector. Entonces vamos a poner nombre y apellido y del otro lado escriben, no dibujan el nombre de un cuento o el personaje de un cuento. Van a leer del otro lado cuál es el cuento o personaje preferido que las dos personas que se encontraron pusieron como preferido o lo recuerdan por algo y van a conversar ese algo. Se van a contar esas intimidades, ¿sí? Esos recuerdos que ustedes tienen con ese cuento en particular. ¿Fui clara? Sí. 1, 2, 3, tiramos. Belina. Juan José Morosoli, El viaje hacia el mar. Juan José Morosoli. Y entre comillas pone El viaje hacia el mar. Hay película y libro. Bueno, ¿qué dijeron? ¿Sí, Melina? ¿Los 7 enanitos? El viaje hacia el mar. El viaje hacia el mar. Muy bien. El principal objetivo es la idea de acercar y de motivar a los jóvenes que concurren a ciclo básico rural de esta institución a la lectura. Apunta a esos jóvenes que capaz que tienen dificultad en la fluidez lectora, pero también hay algunos que capaz que no tienen tanta dificultad, pero van a ser los motivadores para los otros a la hora de leer. Se llama Busca Libros, es como una actividad para ir acercándose a después el contacto directo con los libros. Yo les voy a ir dando pistas. Es un roedor que tiene cola y bigotes y es un gran lector. Su protagonista tiene edad escolar y busca un compañero con quien jugar carreras. El juego se juega, responde a la pregunta ¿quién soy? Y va a ser uno de estos personajes de las portadas de los libros. Tengo 4 patas. Sí, tenés 4. ¡Bien! ¿Tiene animales? No. Pará. Sí. No. Sí. No son animales exactamente. ¿Es ese? Sí. Tiene el color naranja. Sí. ¿No? Sí. Caballería, Aldón San Lorenzo, linaje, escudero. ¿A qué cuento se refiere? Don Quijote. Don Quijote. Agua, patas, cueros de víboras. ¿Franco? Las medias de los flamencos. Me porto tan bien que mi familia siempre tiene mi nombre en la boca. Solo así en mi casa no me gusta leer, pero cuando vengo acá a los talleres con la profe me gusta leer y me gusta la idea de ir a los diferentes colegios o jardines y leerlas a los niños. Ellos aprecian y toman ese placer desde el punto de vista, bueno, esto es desestructurado y nosotros vamos a mejorar la lectura porque a su vez tenemos que transmitirla a otros más pequeños. Mi primer secreto es ser valiente.
debes ser valiente al enfrentarte con un enemigo peligroso. Al leer vas aprendiendo las palabras y vas aprendiendo a escribir mejor. A mí me parece que sí que me puede ayudar porque es más práctica leer, llevar cuentos para leer en casa. Todo eso me puede ayudar en pila. Hace rato que no tenía alumnos con ganas de leer y que leyeran. Encerrados allí de adentro, las elefantitas jugaban entre ellas y se comían las flores. Bueno, leerle a los niños sinceramente es un poco complicado porque tenés que tener toda su atención, ya que algunos son muy distraídos, que en un momento te estén mirando y en otro no. Nos lleva a nosotros también tener un comportamiento con ellos. Yo les voy a leer como les leo a cualquier otra persona, normal, poniéndole diversión, porque no les voy a leer todo monótono, porque si no se van a aburrir. ¿Cómo hago para salir afuera sola? ¡Tengo miedo! El objetivo no es que se queden con la caja de libros de joven lector, sino que eso los ayude a leer más. Claudio García era el único nombre en mi lista de enemigos. Ni siquiera había tenido una lista de enemigos hasta que él se mudó a mi barrio. Pero nada. La particularidad de Joven Lector es brindar un proyecto amplio donde cada docente que lleva adelante o bibliotecólogo que lo lleva adelante pueda ajustarlo a las reales necesidades y características de los participantes. En el caso, por ejemplo, del Liceo 32, jóvenes no oyentes pudieron sentirse parte de este proyecto y practicar la lectura e ir a leer a otros niños no oyentes de su comunidad. Primero a este liceo, al Liceo 32, llegó Joven Lector como llegó a todas las instituciones. En base a eso surge, por parte de los docentes, decir, bueno, ¿y por qué no podríamos ir a leer a la escuela de sordos? Con plumas, con otros materiales, y quiso volar, pero no tuvo éxito. Así nosotros podemos aprender más, podemos leer más, ver como las oraciones, porque antes nunca leíamos. Yo me porto tan bien. Genialidad. Yo me porto tan bien. El proyecto Joven Lector acercó a los sordos a la biblioteca, a la lectura, a la segunda lengua, que es el español. Influye a que los gurises empiecen a apropiar de la lengua escrita, pero también de la lengua de señas. Nosotros tenemos que tratar de expresarnos nosotros mismos a través del español, tratar de esforzarnos. No es que una lengua es la copia de la otra, y hay que adaptar no es una traducción, sino que es una interpretación. Trepó al árbol, hasta muy arriba, y miró unos pajaritos que cantaban y piaban, pero no la podía encontrar a su sonrisa. Y queremos la igualdad entre los sordos y los oyentes. Los sordos podemos leer. Joven Lector pretende expandir también el universo cultural de los jóvenes que participan, pero también de los niños a los cuales ellos van a leer. Mi nombre es Sandra y andamos con el equipo de jóvenes, ellos son estudiantes también como ustedes, que vienen a leerles hoy un cuento. Cuando Sandra nos propuso de eso de Joven Lectores, yo no sabía qué era. Y nos explicó que Joven Lectores es donde salía a todos lados a leer así, a niños. Cuando llegó la caja con los libros, se fascinaron y entonces de ahí, bueno, fue que empezamos a salir con estas lecturas a las escuelas. Este se llama Augusto y su sonrisa. Es el tigre. Debajo de unas plantas encontró algo que brillaba, pero no era su sonrisa, sino un escarabajo chiquito. Y me parece que sacarlos de la institución e ir a otros lugares y que ellos sean los protagonistas es muy importante en esta clase de alumnos para elevarle la autoestima. Y me parece que eso para ellos es fundamental. Que guarda en su bolsillo bichos colorados para que los niños se queden callados. Ahora sí, listo para escuchar y disfrutar este cuento maravilloso. Bueno, este libro, Los secretos del abuelo Sapo, lo escribió y lo ilustró Enrico Casa como hace con todos sus libros. El hábito me cambió en varios sentidos. En tener que preocuparme, porque antes, leer un libro, antes de acostarme y veo si puedo, y ahora tener que practicarlo,
te da ganas de empezar otro libro y otro y así, como que te va atrapando más. Sapito vio un alarido y corrió a esconderse. Pero abuelo, ¿estaba asustado? No, ni un poquitito. Ni un poquito. Un bocado. Bueno, la primera vez que fuimos a leer intentamos como que la mitad o una página del cuento la leyera una y después la otra, pero nos dimos cuenta que eso era como raro, como que ellos no se conectaban bien en el libro, como que se dispersaban cuando nos cambiábamos la página o del libro así, y como que no prestaban atención mucho al libro. Después ya cuando los leímos de uno solo, leyó todo el libro, les gustó más y como que prestaban más atención. Joven lector, si bien privilegia la lectura, no desconoce que el joven se está enfrentando a la cultura escrita, y es así que introdujimos el cuaderno del joven lector como ese espacio material en donde el joven escribe no solo los títulos que selecciona para ir a leer, sino que también escribe cómo se sintió, qué opina sobre la instancia que compartió con esos niños, cómo resultó la lectura. Entonces él va registrando en ese soporte un poco la historia de su actividad como joven lector. Bueno, cuando trajimos el proyecto al Polo, sinceramente pensábamos que no iba a haber mucho apego al proyecto. Quizás andando consiga entrar en calor, se dijo el oso. La lectura en sí es muy dificultosa y además de todo tenemos el problema del portuñol. Y los libros ninguno está en portuñol, entonces también fue todo un desafío para los jóvenes, a veces con algunas palabras, empezar a entenderlas o comprenderlas o hasta pronunciarlas correctamente. Y no fue ninguna traba, o sea, pudieron leerlos tranquilamente y pudieron aumentar el léxico. Yo nunca leí para público, ahora la primera vez que leo para público, escuelas, eso. Ahora no tengo más vergüenza. Eso no lo sabía, aprendí de un misionero que se había comido, pero el león no sabía escribir. Saber que sos la persona más importante en ese mismo momento, que todos te están mirando, que quieren saber sobre los libros, que quieren aprender, como que te motiva mucho, ¿entendés? Que se felicidad. ¿Qué decimos? Gracias. Cómeme si puedes, gritó ferozmente abuelo. Quizás yo soy mucho más grande de lo que tú puedes tragar. Tengo amigos que me preguntan cómo hago para leerles a tantos niños y nada. Yo ahora le contesto que es animarse y querer, y si uno quiere puede. Que jóvenes también como nosotros, antes de andar en la casa no haciendo nada, vengamos a leerle a los niños más chicos, que eso le va a dejar un buen aprendizaje para el futuro. Cuando iba a leer en voz alta me dificultaba, pero ahora con el proyecto que nos dio la profesora no me dificulta tanto. Era una mañana hermosa. Matías y su perro jugaban distraídos. Ninguno de los dos había visto al pequeño canario que volaba rápido directamente hacia ellos. Ser un pajarito. Bueno, ¿y le gustó el cuento? ¡Sí! ¿Y qué personaje le gustó más del cuento? A mí me gustó la gata. A mí el perro. Y ojalá que esto sea simplemente el inicio de un gran proyecto como lo es Biblioteca Solidaria, que creo que van de la mano con Joven Lector, así que por muchos más jóvenes lectores. Cuando evaluamos Joven Lector fue muy sorprendente. Si bien el foco estaba en fortalecer a este joven como lector, darnos cuenta de que este joven se estaba fortaleciendo como persona, como ciudadano, parte de su comunidad, participante activo del proceso educativo de sí mismo y de los niños a quien les iba a leer. ¿Y qué les vamos a regalar? Porque no tenemos regalos grandes acá. Un aplauso, que es nuestro regalo. La maestra con los niños inventaron 2 frases para nosotros o versos, y a la hora de cuando llegábamos para saludarnos y también para despedirnos. Y entonces todo el salón se inundó de silencio y entonces la profesora dijo 1, 2 y 3. Y todos los gurises al unísono nos dijeron: hola amigos, ¿cómo están? Vengan a leernos un
un cuento ya o algo así. Y cuando nos despedíamos, ellos nos decían, chau amigos del Polo Educativo, el cuento que nos leyeron nos pareció muy divertido. Y eso como que, o sea, que despertó los sentimientos en mí, o sea, que me gustó mucho. Y es como una sensación única porque es algo nuevo, ¿viste? Fue sinceramente una experiencia inolvidable. Una de las mejores decisiones de mi vida fue meterme a Joven Lector. Y eso.